No sin antes yo quiero compartirles que acerca de este trabajo que nos toca justamente realizar, ¿verdad? Como Tonalpuque, como trabajadores de este conocimiento. ¿Por qué? Porque miren, este trabajo, justamente amerita que podamos entender, para que podamos entender los colores, que podamos entender las vibraciones, ¿verdad? Que, que emanan en cada uno de estos trabajos tan interesantes, ¿verdad? Tan presentes en el campo del conocimiento de la lectura, ¿sí? Cada uno de los colores de las aves, de las aves, representa de una u otra forma esa conciencia, esa energía, ese color a través de nuestro entendimiento, hermanitos. ¿Sí? ¿Por qué les hablo de esto? Hay algo súper importante que necesitamos entender. ¿Cuál? ¿Cuál es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que necesitamos entender? Reafirmar, hermanitos, reafirmar que nuestro trabajo, ¿verdad? Energético, que nuestro trabajo intuitivo debe de estar con esa connotación. ¿Qué connotación? Conexión, percepción e intuición. No sé si se han dado cuenta a ustedes que aquí en este conocimiento tan hermoso, decimos, son 9 señores de la noche. ¿Mm? Bueno, y al ser de la noche, ¿sale? Al ser de la noche, estas energías le corresponde, le corresponden a Tezcatlipoca, ¿no? Cuando decimos, no, pues que son de la noche, los vamos a trabajar en la noche, lo que realmente también nos dice que estos nos transforman, que estos nos cambian. Vaya, ese es el trabajo nahual, la transformación. Sí, vean, si ustedes se dan cuenta, estos lugares donde emana, donde sobresale la conexión, el color rojo, recuerden, el color rojo es energía, es el tona, es la sangre, pero también es la energía que da vida a nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo está conformado por luz y oscuridad. Eso estamos de acuerdo. Vean, fíjense algo interesante. No sé si se acuerden ustedes que hablábamos justamente, hablábamos justamente de, de los 3 contenedores, de los 3 templos, de los 3 lugares sagrados. Decíamos, nuestra cabecita, ¿de acuerdo? Nuestro y el chiquiscali, ¿de acuerdo? Nuestra parte sexual, ¿no? Bueno, en esta imagen vamos a encontrar 3 contenedores, pero tenemos otro lugar más.
que es intangible. ¿Se acuerdan que les decía esta parte? Miren, sale aquí en la nuca, pudiéramos llamarle, la glándula pineal que desde aquí se desarrolla para la parte de la intuición. Si queremos verlo así, miren, observen ustedes. Esta misma energía que emana en esta parte, ¿verdad? En la parte occipital, en la parte, decimos, de la nuca, miren, emana de aquí y sobresale aquí. Vean, ¿quién sería esta cabeza? Y ahorita les digo por qué tenemos que conocerlo para poder conectar también con las imágenes Noches a de todos, la serie. Sebastián. Ajá. ¿Quién sería? Buenas noches, hermanita. ¿Quién sería? Observen bien el rostro este que está aquí. ¿Se dieron cuenta? Tiene una pintura facial en esta parte. ¿Y quién es el que tiene la pintura facial en esta parte? ¿Se acuerdan? Tezcatlipoca. La cabeza. Ojo, la cabeza. Miren. Tezcatlipoca. O sea, que aquí resguardamos nuestra conciencia, nuestra parte oscura, nuestra parte espiritual, si queremos decirlo. Por eso cuando hacemos los ejercicios elevamos esa energía en esta parte. Pero ojo, vean. Decimos, ¿no? Algunos de nosotros decimos, es que es nuestro tercer ojo. Pero ¿cómo abrimos nuestro tercer ojo, nuestra percepción? ¿Cómo? Ay, claro que sí. Vean, sale de aquí. Y esta misma energía que emana, vean dónde va a salir. ¿Qué es? Un, un matli. ¿Me entienden? Una mano. Es una mano. ¿Y la mano? Lo hemos estado haciendo los ejercicios. Con la mano que decíamos, fuego, aire, éter, tierra, agua, que sería tlali, mano derecha, tlali, yeyecatl, tonal, tletl, perdón, tletl, yeyecatl, tonal, tlali y atl. ¿Qué nos habla? Nuestra conexión, nuestra visión. Necesitamos verlo en estos 4 elementos. He ahí de los Macuilti, ¿no? Esta imagen yo lo he estado estudiando, lo he estado trabajando, hasta que el abuelito me dice, en este Amoshli también está una parte donde nos habla de los Macuilti, ¿no? O sea, de las manos. El por qué te enseñamos estos ejercicios con las manos, no porque nos lo estamos inventando, no, si es que nosotros somos, no, está en el Amoshli. Y este Amoshli también se le llama el Amoshli de los Pochtecas. También se le llama el Amoshli de Tezcatlipoca. ¿Por qué? Porque ahí está Tezcatlipoca. Es todo de la noche. Este es el libro de las prácticas nahuálicas. Mucho más profundas, mucho más fortalecidas. Vean, de aquí emanan las manos. Entonces, por eso que hacíamos esto, ¿se acuerdan?
Permíteme darles acceso a los hermanitos. Por eso hacíamos esto. Por eso hacíamos esto. ¿Se acuerdan? Porque es potencializar, por eso es enfocar esto. ¿Se acuerdan de estos ejercicios, verdad? Miren, están aquí presentes. Están aquí, miren, ¿no? ¿Se acuerdan cuando decíamos, vamos a hacer nuestras prácticas nahuálicas? Y me acuerdo bien un hermanito que me dice, ¿y esto es una práctica nahuálica? Sí, pues yo no le veo nada de nahual. Es que nos habla de fortalecer esto, vean, la mano, una mano, vamos. La energía que emana de su ombligo, de aquí de su ombliguito, ¿no? Recuerden que el ombliguito está conectado con la parte sexual. Esa parte es otro contenedor con el estómago. Miren, este es un piecito. ¿Se acuerdan que Tezcatlipoca en uno de sus piecitos no tiene? Se aparece un huesito. ¿Se acuerdan? Aquí está. Y es, en este caso, es ese caminar. Para poder caminar en nuestro sendero necesitamos conocer nuestro pasado, nuestros ancestros. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son nuestros ancestros? ¿De dónde vengo? ¿Y hacia dónde voy? Y el ombliguito justamente nos enseña eso, hermanitos, ¿verdad? Por ahí nos alimentamos. ¿No? Qué inteligentes eran nuestros abuelos, por supuesto. No nomás lo pintaron para que sea bonito acá. No, es un trabajo. Tenemos el cuarto, vean, que está conectado desde nuestro, o sea, desde nuestro coxis y toda nuestra columna y con nuestro y el chiquiscali. O sea, nuestras costillitas no están volando, están pegando con nuestra columna vertebral, o sea, están unidos. Es lo que yo les decía, el y el chiquiscali. Ay, ¿usted cómo sabe qué es y el chiquiscali? Vean, vean, miren, aquí están los huesitos de las costillas. Pero ¿por qué emanan del cuerpo de Xiutecuhtli? O también algunos le llaman como Xiutlecuhtli, Tle, Xiutle, de Tletl, de fuego. ¿Sí, hermanitos? Imagínense. ¿No? Son cuatro. Y están aquí con los que debemos de trabajar. Ya lo hacemos, por supuesto, que les debo videos de ya explicando, sí, ¿no? Pero mañana me pongo al corriente, ¿no? Es esa energía, hermanito, ¿no? Miren, hay cuatro árboles súper interesantes, ¿no? Aquí tenemos, en el rumbo de Tlahuistlampa, el rumbo donde emana el sol, aquí está el solecito, vean, la luz. Tenemos al gran abuelo, este es el número uno, el centrador, el que está al centro, el que conecta con todo, con los cuatro rumbos, pues. Tenemos al árbol de pochotl, ¿no? El pochotl, el pochote, algunos le llaman, no sé cómo se le llamen con otro nombre. Miren. Y tenemos a un ave, que es el quetzal, quetzalito. Nos vamos. El segundo señor de la noche es Itzli.
El tercer señor de la noche es Piltzintecutli, ¿verdad? Acuérdense que Piltzintecutli son los primeros rayos que emana nuestro gran abuelo Tonatiuh, ¿verdad? Que decíamos ese redondito, el solecito hermoso, rojito, que no lastima, ¿eh? Está hermosísimo. Aquí está. Este otro árbol de la vida, cacao, el árbol de cacao. ¿Ve? Tenemos a un ave que es el loro. Tenemos a nuestro gran abuelo Centeotl. Así que Centeotl, ¿y cómo sabe? Debemos de, justamente esto vamos a ver, mire, la mazorquita que emana en esta parte, el sustento, ¿no? Es el sustento. Que, en otras palabras, es la transformación de la energía que hacen las plantas. El fotosíntesis que decimos las plantitas, ¿no? Cómo transforman esa energía. Y como nuestro cuerpo también lo puede hacer, sí, hermanitos, por eso en muchas ocasiones yo les decía, ¿verdad? En muchas ocasiones yo les decía, hermanitos, tomemos solecito del abuelito Tonatiuh, calientemos nuestro cuerpecito, hagámoslo, por favor. Y tenemos nuestro gran abuelo, Mictlantecutli, como el número 5, ¿verdad? Mictlantecutli, todo aquello que muere, todo aquello que necesita reposo para poder renacer, las semillas, los granos, todos los granos que nosotros querramos sembrar, cuando sembramos no brota inmediatamente, ¿no? Reposa un rato ahí y después empieza a crecer, a brotar. Así debemos de brotar nosotros. Pero bueno, tenemos aquí el otro árbol, es el árbol del maguey, del mecli, del mezcali. ¿Sabe? Tenemos el mezcal, es el rumbo sur. Y aquí tenemos a nuestra gran abuela, Chalchihuitlicue, la de la falda de jade, ¿no? Las aguas terrenales o aguas, algunos llaman aguas horizontales. También tenemos a nuestra gran abuela, perdón, este no es el rumbo sur, es el rumbo de Cihuatlampa, discúlpeme, es de Cihuatlampa, el rumbo de las mujeres. Y como podemos ver, tenemos a Tlazolteotl, Tlazolteotl, todo aquello que transmuta nuestra abuelita. Ah, y tenemos ahí un ave hermoso con ellas, ¿verdad? Aquí tenemos un ave que ella se encarga precisamente de transmutar, de conectar con todo aquello que implica la fuerza de voluntad, el colibrí. Y tenemos el rumbo, aquí sí, sí vamos a encontrar el rumbo sur, aquí es el rumbo sur, disculpen ustedes. Tenemos al gran Tepeyolojli, el espíritu de la montaña o el corazón de la montaña. Y el arbolito es el árbol de Huesache, Huechachi en náhuatl, Huechachi. Da unas espinas enormes. Por eso es Huizlampa, el lugar de las espinas. ¿No? ¿Sale? ¿Y es todo esto qué tiene que ver con lo que nos toca al día de hoy? Ahorita les explico, y el noveno señor de la noche es Tlaloc-Tzin. Del rumbo sur está Tlaloc-Tzin, nuestro gran abuelo Tlaloc, con su ave hermosa que podemos encontrar aquí nosotros, ¿no? El Azcatl,
¿Qué es el asca? La garza. No. Es lo limpio, lo lindo, lo blanco. A través de esta disciplina tenemos que trabajar, ¿verdad? ¿Sabían ustedes que los frutitos del huesache es una medicina igual las florecitas, ¿no? Y bueno, tenemos aquí mismo las tres cenas, ¿verdad? Que en algún momento lo vamos a estudiar cuando veamos los señores de la noche, cuando hagamos un tonal, ¿sí? ¿Por qué quise iniciar la clase del día de hoy? Porque si ustedes pueden ver, podemos verificar que todos los colores, que todas las imágenes están en una forma armonizada, lo tangible y lo intangible, lo masculino y lo femenino, en un, en un hermoso, en un hermoso equilibrio y armonía. Por eso les quise presentar también el día de hoy esto. Así como en nuestro cuerpo tenemos esa energía de Tezcatlipoca, pero también tenemos la energía de Quetzalcóatl, ¿no? Y aquí donde encontramos a Quetzalcóatl, ¿en quién? En Xiutecutli, en Xiutlecutli, algunos le llaman, que está aquí, miren, él es que también es una advocación de Quetzalcóatl, es el centrador, el que sabe de luz y oscuridad, de Coatl y Quetzal, ¿no? Y por eso es que está ahí Tezcatlipoca. Tezcatlipoca, y aquí está desmembrado, pero no es que esté desmembrado a propósito, no. Nos dice que ese espejo, acuérdense que Tezcatlipoca es espejo humeante. Dice, encuentra tu espejo para que te puedas ver en cada uno de estos lugares que están en tu cuerpo, ¿sí? Y no nos dice, mira, aquí está Tezcatlipoca, aquí está la imagen. No, adóralo como un Dios. No, aquí nos está diciendo, está en tu cuerpo, está en tu ser, en tu casa sagrada. Dice el abuelito, amo chia, te quitas nepa, nemi Tezcatlipocatzin. Amo canepa yeski, amo canepa walas. Tezcatlipoca nemi panin pamutlacayutzin. Panin, panin. Pamupitzahuacan nica pamocoaumiteyo. Panipa el chiquiscali. Un panemi, un pachanti. Mistic chanti, adentro de ti vive. No busques afuera, búscalo adentro. ¿Sí? Entonces, hermanitos, este trabajo, esta imagen que tenemos aquí tan hermosa, nos habla de un 260 tonalting, que es el tonal powali de trabajar con los señores de la noche, que a lo mejor en su momento cuando yo voy a organizar un taller, un curso de tonal powali, vamos a utilizar el de Borgia, donde están los cuatro rumbos, ¿de acuerdo? También esto, lo vamos a usar estos dos amoshti. El borbónico también trae sus amoshti de las tres cenas. ¿Y cómo podemos consultar en estos tres hermosas bibliotecas del conocimiento? Del conocimiento, pudiéramos decirlo, pictográfico. Es conocimiento pictográfico, filosófico
energético, emocional, intelectual. Nahual y tonal, por supuesto, ¿no? Bueno, esa es la introducción que quiero darles con la clase del día de hoy, porque va muy ad hoc con lo que nos toca la imagen número 2 del día de hoy. No sé si alguien quisiera compartirnos algo o alguna duda que se les haya quedado. Me tengo entendido que esto lo va a abordar un hermanito, se me fue el nombre, disculpen, en la clase del abuelo Ometoshli este miércoles, el Tonal Poale. Me imagino que lo va a ampliar, porque de eso va a hablar. Ujú. ¿Alguien quisiera compartir algo? Y si no, avanzamos. ¿Amó? Bueno, miren, la imagen 2. He aquí lo que les acabo de explicar. Miren, Cuauhtli, águila y ocelotl. Ocelotl. Ojo. ¿Qué representaría el águila y qué representaría el ocelotl? ¿Qué sería? Ajá, los escucho. El Es el arriba ¿No? y día el y la abajo, noche, ¿no? Mastiani. Puede ser el arriba y el abajo. Ajá, ¿alguien más? ¿Quién decía? El día y la noche, Temashtiani. El día y la noche, el águila el día y ocelot la noche, claro. ¿Qué Mm, más? ¿Qué más les viene a la mente con esta imagen, hermanitos? El tonal y el nahual. El tonal y el nahual, por supuesto, claro. La socamati. ¿Qué Tla- más? Tlactipat y el Huicatl, ¿no? ¿Qué más? Tlalticpac ocelot y Luicatcuautli, por supuesto, o Mm, sea, la tierra y el cielo. ¿Qué más? ¿Qué más les representa esta imagen, hermanitos? A mí me emocionó Lo cuando a mí me lo masculino y explicaron. femenino. Masculino y femenino en armonía, por supuesto. También ¿Qué es lo más? seco y lo húmedo, lo oscuro y la luz, Sí, por Tepeyolotli, ¿no? exacto, por Tepeyolotli. La Mm. luz como el águila, como el sol, y Tepeyolotli como la cueva, como, ¿no? El portal hacia el Mictlampa, por supuesto. ¿Qué más? Pues también son como altos grados de conocimiento, ¿no, Temashtiani? Por eso el Cuauhyaot y el Oceloyaot que alcanzaban, Ujú, ¿no? así es. Claro que sí, hermanita. Fíjense, yo en algún momento dentro de mis locuras, cuando me presentaron esta imagen, no sé si estén de acuerdo ustedes conmigo y todas las imágenes tienen una gran profundidad. Dije, esta es la pareja perfecta. Es la pareja perfecta. O sea, es lo que todos anhelamos, hermanitos. Es lo que todos buscamos cuando nos unimos en pareja. Luz y oscuridad, decíamos nosotros, complementarnos. Algunos dicen mi media naranja, aunque para algunos es su media toronja, dice su medio limón porque se pasan amargándose la vida. No es cierto, hermanito. Nos habla de una perfecta armonía, hermano. De una armonía indiscutible. He aquí, vean, el hombre que tenga uno, dos, tres, cuatro, cinco, que tenga su numeral 5 y la mujer que tenga su numeral uno, 2 y 3, pero alguien de las mujeres que tenga también su numeral uno puede unirse en esta armonía. El color cuenta mucho, hermanitos. El color cuenta mucho. Ujú.
El color rojo, el hombre es el que trabaja más con su fuerza de voluntad. El color gris habla más de la palabra. El lijillot, no sé cómo ustedes lo perciben, para mí el lijillot es como color gris. No sería como color blanco, sería como color gris. Y puede decir, bueno, ¿y este de dónde lo saca que es el color gris? O sea, si ustedes han observado cuando nosotros estamos en un lugar frío, nos metemos en un refrigerante enorme, ¿no? ¿Cómo sale nuestro vaho? Color, no es color blanco, ¿verdad? Es color gris. Y el color amarillo representa más la empatía, ¿no? El color amarillo representa más el conocimiento de cómo voy a convivir con la persona. Pero ¿por qué ya tiene conocimiento de convivir con la persona? Porque a lo mejor ya vio cómo los papás de ella o de él, porque también llega a suceder, ya vio cómo se relacionaba. Ya vio cuando su mamá empezaba a gritar y a regañar a su papá, lo único que hacía era calmarse y ya no hablar para evitar tantos problemas. Ya aprendió de que si este grita, este hombre, esta mujer grita y empieza, no se resuelve nada. De una u otra forma, ya trae preconcebida eso de la relación, ¿sí? Ese que es, cómo es una relación de pareja, ¿no? Pero su atuendo dice mucho. Vean, ¿se acuerdan de esta falda que tenemos que es amarillo, color gris, rojo, amarillo más oscuro, amarillo claro y amarillo más gris nuevamente? Nos habla de la conexión de las energías con la madre tierra. El color amarillo, el calor de la madre tierra, la energía. El color gris del abuelo Yeyeka. El color rojo, el color rojo es la energía del abuelito fuego, el calor. El color amarillo un poquito más claro, el conocimiento, el calor del conocimiento, y el color gris nuevamente nos habla de de esas energías. O sea, se visten. Entonces, si yo me visto con el color gris, tendré que estar presente de tener comunicación con mi cuerpo, desde que como de mi expresión corporal, de comunicarme, desde mi conocimiento, desde que yo sé que si el otro grita y si yo grito, voy a llegar hasta los golpes, mejor me tranquilizo, desde el color rojo, desde la fuerza de voluntad. Tal vez en este momento, pues, todos estamos, pues, muy enojados, ¿verdad? Y tener mi fuerza de voluntad de decir, mira, creo que no vamos a resolver, creo que no vamos a resolver nada. Mejor nos tranquilizamos. Mejor, cuando estemos más tranquilos, lo resolvemos. ¿Qué te parece? ¿No? Eso, por eso es que nos ponen ese atuendo. Y por eso es que ponen el atuendo de la mujer. Y yo les puedo asegurar que ella es, ¿qué sería? ¿Qué energía por su pintura facial aquí que tiene? ¿Se acuerdan? Lo vimos muy recientemente, esta pintura facial que pone. ¿Se acuerdan de qué energía? Ahí está en la presentación. Miren.
¿Ya se dieron cuenta? ¿Quién es? Chalchiutlicue. Chalchihuitlicue, ¿no? Justo eso, por eso, válgame la redundancia, por eso es que estoy tratando de unir estos tres cursos, que los doy de manera diferenciada, claro. El Kaupoali, o sea, la cuenta del tiempo, el amarre de tilma y la lectura de los Amoshti. Tres cursos que están enfocados en lo mismo, en lo mismo. Miren, Chalchihuitlicue y su nariguera. Y vean esta mujer, su nariguera de Chalchihuitlicue y su pintura facial. ¿Qué quiere decir? Ella es una mujer que se adapta, que cambia, que una de las ofrendas más hermosas que puede darle a la energía masculina, pues es esa flor aromática, esa flor hermosa. Pero ¿de dónde saca usted, maestro, que va a cambiar esta persona? Aquí está, miren, aquí está. En las plumas del águila, vean. Miren las plumitas del águila. ¿Sí? Ome, Yeyi, Nawi, Macuili, 5. Por eso inicié con el códice, con el Amoshli Tezcatlipoca o el Amoshli Feyerabadi Meyer. ¿Por qué? Está, miren, aquí presente el cuchillo de Pedernal. Ella es una mujer muy sabia. Todos los que tienen la energía del águila son muy sabias. Son personas que de una u otra forma saben cómo trabajar la la parte energética y saben el momento justo de, como el águila, bajar en picada y atender ese asunto. Ellas son muy inteligentes, son muy ágiles aquí, en en esta presentación que nosotros podemos ver. Pero ojo, observen algo muy importante, hermanitos. Yo quisiera que eso, el Ishli, ¿se acuerdan que era hoy en la mañana yo les hablaba de ese Ishli, ¿no? De ese rostro con lágrimas, ¿no? Que cuando nosotros pedimos algo, lo hacemos con emoción, lloramos. Ese Ishayo Ishli, es la ofrenda que damos. Es uno de los del líquido vital que damos. Y eso cambia la conexión con las energías. Vean, el rostro de esta energía con el rostro de esta energía, así como nos lo presentan, ¿cuál de estos rostros se parece más afeminado? ¿El que tiene el Cuautli o el que tiene Ocelot? Díganme ustedes. Los celos. Quema, Sí. Ocelot, Temastiani. El de Ocelot, sí, la Socamate Negnitzi, tiene un rostro más femenino, ¿no? ¿Se dieron cuenta? Y el rostro femenino tiene más el rostro como que más Masculino. masculino. ¿Por qué creen? ¿A qué se debería? Puede ser porque nos está diciendo que en nuestro cuerpo hay dualidad, que hay sí, tenemos más porcentaje de masculino, pero tenemos un porcentaje de femenino y viceversa. Claro. Ajá. ¿Qué más, hermanitos? Porque cuando hay diferencias entre la pareja, por ejemplo, no deben de excederse en su masculinidad o feminidad, sino saberla utilizar o mediarla. Perfecto. Así es. ¿Qué más?
Tiene mucho más. Esta parte yo quiero que nosotros pongamos mucha atención cuando tengamos esto. Desde la imagen, desde la forma, no lo pusieron porque así que se ve así. No. Se me ocurre también, Temastiani, que muchas veces las mujeres decimos que no pueden pelear, que no pueden cargar, que no pueden hacer trabajos del hombre, pero hay veces que ellas son más fuertes que nosotros en ciertas cosas y que hay veces que son más guerreras que el masculino. Hay veces que tienen más arrojo las mujeres que los hombres. Se me ocurre también eso. Así es. Ujú. Así es, hermanitos. Es interesante, es interesante que nosotros entendamos esto. Y todo lo que ustedes acaban de decir, por supuesto que eso es. Cuando nosotros le expliquemos a algún hermanito, hermanito y hermanita que van a unirse en ese trabajo, decirle, mire, va a haber momentos en que vas a sacar mucho tu masculinidad, aunque seas mujer, ¿no? Que dice, no, es que yo soy mujer. No, 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 no. Dice, a ver, vas a defender tus ideas, ¿no? Y tú como hombre, va a haber un momento en que pues ya viste que la mujer tiene la razón, pues sí, sí, está bien, tienes razón, discúlpame, ¿no? O mira, déjame explicarte y pues tal vez así podamos entendernos, ¿no? Que bueno, es tu palabra contra la mía. Y es donde uno ya empieza a utilizar su feminidad. Está bien, te escucho, desahógate si es que me vas a regañar, ¿no? Hazlo. Pero dame la oportunidad de explicarte cómo están las cosas. Y viceversa, ¿no? Las mujeres son muy inteligentes. Escuchaba por ahí un audiolibro, dice, la mujer inteligente hace creer al hombre que él es el que manda. La mujer inteligente le hace creer que es el que manda, cuando en realidad la de la última palabra es ella. Igual el hombre, hacerle, o el hombre inteligente, muy sagaz, muy, como decimos nosotros, muy listo, muy vivaracho, dice, no, pues lo que tú digas, mi amor, pero utiliza otro tipo de lenguaje en donde ella la envuelve y dice, sí, creo que sí tienes razón. Solamente les pongo un ejemplo que yo escuchaba de ese pequeño relato, ¿no? Dice que el hombre pues, está construyendo su casita y le dice al albañil con los pintores, mire, me van a pintar esta casa de color azul rey, porque yo soy el rey de esta casa, ¿no? Y llega la señora y le dice, a ver, a ver, a ver, a ver, señor pintor, permíteme decirle que ese color azul rey no van a pintar esta casa, no lo van a pintar, lo van a pintar de color morado, ¿sí? Oiga, señora, pero es que el señor es el que nos paga y nos dijo que debe de ser de color azul rey. Dice, cállese usted y aprenda cómo mandan las mujeres. Llega el señor y les dice, a ver, señor pintor, ¿por qué me está pintando usted de color morado? Claramente te dije que el color azul rey, ¿no? A ver, no, dice, discúlpeme, no, señor, pero la señora nos dijo que lo pintáramos de color morado. ¿Cómo que la señora? Aquí el que manda soy yo. Llega, se presenta la mujer ante esos pintores, y le dice, ¿qué pasó, mi amor? Dicen, yo les dije a los señores que me pintaran de color azul, rey. Dice, no,
Fíjate que yo estaba leyendo un libro y dice en ese libro que el color azul rey altera mucho al hombre y a la mujer cuando están dentro de la casa con ese color. Y el color morado, ay, ¿el color morado qué? El color morado relaja, armoniza. Ah, entonces que se pinte de color morado. Lo que tú digas, mi amor, tú mandas. Tú eres el que compra la pintura. Pero por supuesto, de color morado se va a pintar, ¿no? Entonces, en ese término, en ese pequeño relato, decía, la mujer inteligente actúa de manera inteligente, no de manera brusca, no de manera ofensiva, ¿no? Hace creer al hombre que él es el que manda. De igual manera, el hombre hace creer que la mujer es la que manda, ¿no? Pues lo que tú digas, mi amor, así se va a hacer. Claro que sí, ¿no? Entonces, nos habla de esta armonía. Pero ¿por qué tenemos que decirles esto? Como con el ejemplo que les acabo yo de poner, justamente habla y en la imagen nos lo dice, hermanitos, su rostro de la imagen femenina, el rostro de la imagen masculina, que podemos decirlo así, nos los dice todo, ¿sí? Nos los dice todo. Y para ello lo menos está hablando, miren, este es de las plantas, es una lesna de maguey y aquí tiene una lesna de hueso. El mundo vegetal y el mundo animal en armonía. Tenemos que trabajarlo, por supuesto. Los dos, fíjense, los dos están señalando y los dos están señalando este sustento que es la serpiente. ¿Sí? Vean, la serpiente es energía, color amarillo. Pero esta serpiente está haciendo un pose totalmente, totalmente diferente. Vean cómo viene y hace este círculo. ¿Qué creen que nos representaría este sustento de la serpiente, del coat? En primera, la serpiente representa sabiduría, representa transformación. La serpiente representa intuición. La serpiente representa el Tetzahualistli. ¿Qué es Tetzahualistli? Presagio, predicción. La serpiente representa la energía, representa la sexualidad. La serpiente representa el ayuno. ¿Sabían ustedes que muchas de las serpientes, si comen, pueden almacenar en su cuerpo esa comida hasta por meses sin salir a buscar comida? Entienden el ayuno. ¿Qué es el ayuno? Bueno, a lo mejor acabo de ver mi pareja y pues decía un amigo, oye, pues te vestiste como caja fuerte, ¿por qué? Porque no veo ninguna combinación con tu camisa y tu pantalón, ¿no? Pero pues a lo mejor no se lo tengo que aguardar ayuno. ¿Por qué? Porque pues es que no es necesario, mejor cállate pues, ¿no? Si ella es feliz, si él es feliz así, déjalo tranquilo, ¿no? También nos habla que en esta relación debemos de pensar a futuro, con inteligencia, que debemos de cambiar lo que tenemos que cambiar. Sí, y no nada más una vez, las veces que sean necesarias. ¿Y dónde dice? En el círculo que hace Coachintli, Coaching.
Nos enseña la ciclicidad, un sustento. Cuando decimos, tenemos que intentarlo, tenemos que alimentar esta relación todos los días, lo está diciendo, ella es un sustento, es el alimento de la pareja, de la unión, ¿no? Porque tenemos muy arraigado eso. No, yo ya te dije ayer que te amo, ya sabes que te amo, ya no te lo voy a volver a decir. Nos está diciendo que no. Oyes, eres importante para mí, ¿no? Te quiero, te estimo. Y esas palabras fortalecen esa relación, ¿no? O damos por hecho, pues ya sabe mi esposa que yo la amo, por eso salgo a trabajar todos los días. Por eso tengo que estar ahí todos los días trabajando, buscando el sustento. Oye, ¿sí por qué no se lo dices? Eres importante para mí, te amo. Por eso nos habla de ese sustento. Decirlo es fácil, por supuesto. Hacerlo, trabajarlo, es lo que nos va a costar, ¿no? Por eso les vamos a decir, oye, tienes que entender esto, ¿no? Esa es la flor. Aquí nos muestra también una flor, hermanitos. Vea, mire, con su mano derecha, si nos ponemos en su posición, en la posición de la energía femenina, su mano derecha está señalando hacia arriba, ¿no? Acuérdense que la mano derecha es lo tangible, lo que sí podemos tocar, lo racional, ¿no? Por eso les decía. Y su mano izquierda le está ofrendando una flor, pero no le está dando en su rostro, ni lo está dando en su nariz, le está dando, le está señalando en sus pies. ¿Qué creen que nos estaría diciendo el trabajo con esta dualidad? ¿Qué creen que nos mostraría? La flor es una cuentita, más la flor y más estos dos, miren, flores que son semillas, pero con su neltilisli. ¿Qué creen que nos estaría diciendo? Ajá, porque le está señalando en los pies, no en el rostro ni en el corazón, mucho menos, ¿no? ¿Qué creen que nos diría? Mm, pues le está señalando como en este Tetzahualistli que su camino sea florido, pero que camine con esa fuerza de voluntad y pureza, porque está el rojo y el blanco. Ujú, sí, claro. La energía femenina, o sea, la mujer le está diciendo, caminemos juntos con fuerza de voluntad. Tú también tienes que poner tu fuerza de voluntad para que sea un camino florido. Y no con esto te digo, es que no vamos a tener problemas, discusiones, malos entendidos. Sí va a haber, pero tenemos que hablar, miren, por eso la cuentita es amarilla. Tenemos que hablar con la verdad, con inteligencia, porque cuando hablamos solamente con brutalidad, con tonterías, la relación se quiebra. Lo que les decía hace ratito, ser un hombre inteligente, ser una mujer inteligente, capaz de, capaz de trabajar en ti mismo y en tu pareja, ¿no? El peor error que cometemos, claro, nos enseña eso el sistema, ¿verdad? Todo lo que nos han contaminado. Dice, yo me voy a casar para que me haga feliz esa persona con el que me voy a unir. Yo les decía alguna vez,
Oye, si ni él sabe cómo ser feliz, ¿cómo te va a dar felicidad a ti? Pues no. ¿Por qué no eres primero? Tienes que aceptarte. Tienes que ser feliz contigo mismo. Puedes estar solitito solo, como dice la canción, solitito solo. Puedes estar solo y ser feliz. Después de que ya eres feliz, compartes esa felicidad a la otra persona para que juntos caminen en ese camino florido, que es lo que está señalando aquí el color rojo, la fuerza de voluntad. Y como bien lo dice la hermanita, la fuerza de voluntad nos lleva a un camino limpio, puro. Qué hermoso cuando todos los dos, hombre y mujer, ponen esa fuerza de voluntad de decir, bueno, tal vez te equivocaste, tal vez algunos pueden decir, oye, pues sí, pues muy fácil, sí, pero aceptarlo cuesta mucho. El color, el perfume que yo te dé, pues podemos cosecharlo los dos. Y tanto en este camino florido podemos ir colectando esa miel. ¿Qué es esa miel? Esa miel que colectamos como sabiduría para nuestro conocimiento, ¿verdad? Muchos de nosotros, sí, muchos de nosotros, hermanitos, decimos, es que no soy feliz en mi matrimonio, ¿no? Mira, esa mujer está más guapa a los hombres. Las mujeres, mira, ese sí, mira, es bien detallista ese hombre. Oyes, ¿y por qué no lo platicas con tu pareja? Tu esposa, tu pareja también está guapa. Lo que le hace falta es un poquitito que tú le compres ropita, que se arregle, pues va a ser es para ti, ¿no? Y sirve hasta que la vas presumiendo ahí en el camino, donde vayas. Pero claro, todo eso, dice la mujer, tenemos que platicarlo para que haya ese equilibrio, esa armonía de la nariguera que trae este, la energía femenina. Es mucho lo que, los que se unen en esta, la mujer, es la energía que trae, el de enseñar el camino florido. Y en verdad hay mujeres que son así, que te enseñan lo hermoso de este camino. Los hombres generalmente decimos, híjole, no encuentro prosperidad económica, emocional, no encuentro prosperidad, abundancia. Pero te dice, oye, aquí estoy, yo te ayudo. Dime, ¿qué hacemos? Yo te digo qué hay que hacer. Y los dos juntos caminamos este camino florido. Así es esta mujer. Ahora, nos pasaríamos con la energía masculina, ¿no? Si nos damos cuenta cómo está ataviado, ¿verdad? Está ataviado por Ocelot. Este personaje es es muy profundo su existir. Está muy conectado con la madre naturaleza. Él está en constante, en súper constante búsqueda de sí mismo. Pero si la mujer le enseña un poco más, puede lograr grandes cosas el hombre de su autorrealización. Es ahí donde dice la frase, detrás de un hombre exitoso hay una mujer inteligente, amorosa, comprensiva, atrás, ayudándolo, motivándolo. Vamos, sí, si lo quieres hacer, hazlo. Yo te apoyo, cuenta conmigo. ¿No? Entonces, ¿y eso dónde lo dice? Ahí está la imagen. Le está ofrendando esa flor, le dice, vamos a hacer el camino florido.
las plumas, ella es capaz de desprenderse, de cambiar su mentalidad, de elevar su conocimiento para ayudar al hombre, ¿sí? En algún momento decía una persona, dice, cuando se casan el hombre y una mujer, no todos, ¿eh? Podemos decirle un 80 o un 70%, la esposa se convierte en la mamá del esposo, ¿no? Porque siempre lo va guiando, siempre le va diciendo. ¿Mm? Entonces, se hace un buen equipo y es lo que nos está diciendo aquí. Dice los celos, dice, si se dan cuenta, miren, en los celos, así como está, con su mano izquierda, dice, vamos a hacer las cosas de corazón, desde el corazón. O sea, esta ciclicidad, esa intuición, desde las emociones. Y ella le dice, bueno, desde nuestro camino florido también lo podemos hacer. Su rostro facial, vean, su rostro facial. Lo que les decía hace ratito. ¿Cómo empodera su Tezcatlipoca? No Tezcatlicoca, ¿eh? Tezcatlipoca, ¿no? Esta parte. Su visión, su fuerza de voluntad por ver las cualidades del quien tiene aquí, pero de sí mismo también, ¿sí? Al mismo tiempo, en su tocadito de como celo, tiene este tocadito de las ceremonias, ¿verdad? Locotito, pero tiene de su tocado también emana malinal y la medicinita. O sea, él es medicina, mientras que la mujer es inteligencia, ella va abriendo caminos por sus tecpas y le ayuda a esa transformación. Él es medicina y se complementa. Pero también el tecpal representa la inteligencia, el por qué sí y por qué no, lo intelectual. Pero aquí también nos habla de esa medicinita, de que él está enfocado hacia esa medicina. Vean, desde este ocelotito es una medicina. El hecho de estar vivos es medicina, ¿sí? El ejercicio que yo les decía en la clase antepasada, hagan en círculos hacia adentro esto. Enfoque sus omóplatos, el movimiento de sus manos al momento de hacer esto. Hagan respiraciones profundas e intencionen que estos son nuestros pulmones que estamos aquí. Lo que estamos haciendo es hacia adentro, hacia afuera. Estamos activando toda esa contaminación que tenemos en nuestros pulmones y lo estamos expulsando. Sientan la energía con el movimiento de esto. Y terminamos haciendo esto. ¿Por qué tenemos que sacudir nuestras manitas? Intencionando que estamos limpiando nuestros pulmones, eliminando toda esa negatividad que en algún momento pues nos contaminaron. Quieranse o no, queramos o no, hermanitos, hay gente que nos contamina. Hay gente que lo vemos, este cuate, ya vienen. Va a empezar con sus quejas. Va a empezar que le va mal, que tiene mala suerte, que hoy amaneció con el pie izquierdo. Hay de esas personas. Pero también hay de esas personas que
Dice, qué bueno que viene este amigo. Ah, yo sé que siente su energía que te eleva la vibración, ¿no? Y eso es algo que a veces se nos olvida, que debemos de purificar esto. De ser posible, cerramos nuestros ojitos y este movimiento de nuestras manos, generamos los colores aquí en nuestros párpados, los colores que querramos, ¿no? Para eliminar toda esa energía. ¿Cuándo lo podemos hacer? Si quieren todos los días, como si fuera una ceremonia sagrada. Ya acabo de amanecer. Antes de empezar con mi trabajo o el ejercicio, lo que soñé, lo recuerdo, pero no lo traigo a mi mente. Si fue un sueño negativo, pues lo elimino. No. Entonces, justamente nos habla de eso, hermanitos, de potencializar y si se dan cuenta los dos, tanto como la energía femenina y la energía masculina, vean, en su oído. La de la mujer tiene una cuentita, vean, de jade y del hombre tiene una cuentita blanca. Lo que nos indica que la energía femenina y la energía masculina conciben diferente la palabra. O sea, que entienden diferente. Una de las cosas decimos, los hombres son más visuales y las mujeres son más emocionales. ¿Sí? Pero tanto como el hombre y la mujer, aquí nos lo está indicando, dice, bueno, pues deja fluir todo eso que tienes, todo eso que te aqueja, hazlo. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Hombre, solo escucha lo bueno de las cosas, ¿no? Porque también resulta, no todas, ¿eh? Hay compañeritas, también hay hombres que luego pues traen su chismecito, ¿no? Que lejos de fortalecer la relación, lo fracturan o lo contaminan. Igual la mujer dice, va a haber cosas que te van a venir a decir, déjalos que fluyan, que vayan, que se adapten. Hay cosas que no son para ti, déjalos, ¿sí? Pero para eso se necesita de una fuerza de voluntad férrea, sí, sí, hermanito. Vean, aquí en la mente, tener una mentalidad. Chequen, la mujer tiene dos lesnas, miren, de maguey, y es más medicina. Está más conectado con la herbolaria. El hombre, miren, con el huesito el punzón, justamente acá, la conexión con el universo, y tiene una florecita en donde nos indica a todos, ¿verdad? El punzón no quiere decir, agarra un hueso y estate picando tu cabeza. No, nos habla de la vibración, de cómo nosotros debemos de empoderar esa inteligencia. Vean, tienen florecitas. Activa tu inteligencia florida, tu emoción florida, ¿no? Tu percepción florida. Decía un hermanito, dice, aunque lo veas ahí todo feo, búscale lo bonito que tiene el hombre. ¿No? Porque tiene algo florido. Vaya, pues, claro que nadie es perfecto, ¿verdad? Pero también resaltar sus cualidades. Porque resulta siempre resaltamos, tanto como hombres y mujeres, pues lo negativo que tiene la persona. Oye, pero tendrá algo positivo. Nos va a costar, sí, por eso es que es una lesna, ¿no? O sea, es una fuerza que tenemos que aplicar. Y bueno, si ustedes se dan cuenta, miren, tanto como el hombre y la mujer tienen dos lesnas unidos. Y es el color gris. Miren, el yeyecatl, el ayahuitl, la neblina. Dice que los dos hagamos magia.
con lo intangible, con lo que no podemos ver. Pero eso que no se ve, pero se siente, hay que fortalecerlo. Miren, hasta tiene florecitas, ¿no? ¿Y qué es lo que no se ve? Un abrazo. ¿Y qué es lo que no se ve? Ya le arreglé su ropita al hombre como mujer, o el hombre como hombre, sin que me lo pida. Mira, te ayudo. O me pongo a barrer, me pongo a ayudarle sin que me lo pida, yo lo hago. Me nace, pero tengo que fortalecer eso. Tanto que me nazca también de que yo lo voy a hacer, pero también pensar, oye, se estará muy cansada. Todos los quehaceres de la casa. Hoy es mi día de descanso y la puedo ayudar, ¿no? Decía un hermanito, en este camino de la experiencia, dice, mi esposa, pues también trabaja y no le gusta que yo le dé dinero, pero ¿sabes? Y he encontrado una estrategia, dice, de cómo ella sí me acepta el dinero. ¿Cómo? Dice, mis pantalones de trabajo, a veces a propósito dejo, ahora sí dejo, dice, un billetito, dejo moneditas, pero el chiste que unos billetitos más o menos grandecitos, ¿no? Y yo le digo, pues lo que tú te encuentres ahí es tuyo, eso es tuyo. ¿Y qué crees? Que le digo, oye, voy a lavar mi ropa. No, 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 déjalo. Yo lo voy a lavar. No te preocupes, ¿no? Las primeras veces dice, me decía, oye, se encontré esto en tu pantalón, mira, pues utilízalo para que te compres algunas cositas, ¿no? Es una buena estrategia. Yo digo que sí, ¿no? Entonces, justamente esto, lo que nos dice algo, debemos de hacer algo en esta, para que haya armonía, lejos de decir, no, es que tú como hombre, mira, eres medio afeminado, no, es que duele hacer cosas, no, 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 no. Decirle, tendremos que hacer trabajos muy fuertes, tenemos que disciplinarnos, porque ahora ya no vamos a pensar solamente en mí, tengo que pensar en la otra persona, por eso te uniste en esta ceremonia, o te vas a unir en esta ceremonia, ¿no? Y hay algo interesante. Vean que a pesar de que a pesar de que este personaje muestra sus dientes como empatía, en su gesticulación sonríe, pero con observándolo, ¿no? O sea, dice, voy a ser empática, pero también le voy a poner límites. Y esta energía masculina, vean, tiene colmillitos, ¿no? Nos habla, ten cuidado. A veces tus palabras podrán lastimar a la otra persona que está frente a ti. Debes de tener cuidado. Y también tus silencios pueden lastimar. Por eso él no está abriendo su boca. Si se dan cuenta, tiene cerrada la boca, pero solo los colmillos los muestran, ¿no? Y a veces es lo que llegamos a ser como hombres poco expresivos, ¿no? Y eso lastima, ¿no? Luego decimos, nos dice, oye, mira el color de las cortinas, ¿qué te parece? "Mm, está bien. Pero dime algo, ¿no? Dime si te gusta el color, la forma, la textura. Sí, ¿no? Y a veces las mujeres dicen, oye, ¿me estás poniendo atención? Sí, claro, claro que sí. Te estoy preguntando, sí, ¿qué opinas? Sí, está bien, si para ti está bien, está bien. No me dejarán mentir, los hombres a veces nos llega a pasar eso. ¿Por qué? Porque nosotros
Generalmente casi no vemos. Pues que mira, un holancito tiene unas franjitas. Pues es ya vi que es cortina para que pongas ahí en nuestra ventana y ya. No, llegan a ver varios detalles. Y entonces por eso nos muestra aquí, miren, nos muestra aquí este personaje, que es importante la expresión a través de la palabra. Y hay que, esta barba que tiene, que es de color gris, justamente nos habla de hablar, de trabajar con el rostro sabio, con nuestra identidad de sabiduría. Para que funcione esta relación tenemos que trabajarlo de esa manera, de esa forma, ¿no? Porque contrariamente a lo que nosotros vayamos a decir que vamos a hacer, necesitaríamos varias, varias acciones. Pero una de tantas es lo que le podemos decir a estas personas, ¿no? Y, y pues por último les podemos decir, antes de tomar decisiones, antes de decir algo, respira profundamente. Lo que te dice es medicina. Respirar es medicina, saber respirar, porque te ayuda a controlar tu carácter, te ayuda a trabajar en la forma armoniosa, ¿no? El color amarillo nos dice que es la energía interna que emana de conocer el valor de la luz, o sea, de la sabiduría. El color de la empatía. Las plumas del águila, símbolo de grandeza y transformación. Chalchihuitlicue por la nariguera y Tlazocteotl también, ¿no? Aquí está, miren. Las energías que pueden, miren, está Chalchihuitlicue, aquí está Mayahuel, por esta conexión, miren, esto es la conexión con la tierra, y es lo que tiene aquí, miren, la conexión con la tierra, ¿no? Ahora bien, esta es la imagen, la que tenemos de Ocelot y Cuautli. La tercera, que esto lo vamos a abordar en la siguiente clase. Los invito a que lo puedan ustedes, que lo puedan ustedes observar. Miren, en el que acabamos de ver es totalmente diferente. Miren, aquí no encontramos a Tonatiu, ni a Mesli, Tonali ni Yowali. Y aquí sí, miren, la mujer como la noche, el hombre como el día. Ella es Xochiquetzali, porque vean las flores y el ave del quetzal. Tiene un ayacastle, vean, y una flor. Estos amigos son muy musicales, ¿no? Y en su otra manita de este personaje tiene justamente las fauces de un masachin, de un venadito. Miren, sí. Y este vaporcito, miren, aquí están los cuatro rumbos, son muy musicales, les digo yo. Y tenemos aquí Yowali y Tonali como una ofrenda para la ciencia. Son tres maicitos que están aquí, el conocimiento. Su huehuetl, vean, su huehuetl. ¿Y él quién sería? A ver, díganme ustedes, por su vestimenta, ¿quién sería? ¿Quién sería? Vean, todo su vestimenta, ¿quién sería? Chipetote. Ajá, huehuescoyotl. Sí, es huehuescoyotl. Es el que va al camino a huehuescoyotl, lo que les dice, miren aquí sus pléyades. Este colmillito que ustedes ven aquí y aquí, sin duda es de coyotl. Cuando veamos eso, es una identidad de coyotl. Recuerden que el coyotito justamente nos habla de esa música, de esa armonía.
Decía un hermanito que leíamos un tonal de este tipo, lo acompañé y le dice a la persona, le dice a la hermanita, con el que te vas a casar, va a ser un parrandero. ¿Por qué? Porque le gusta la música, el ambiente, la danza. Dice, sí. Dice el hermanito, sí lo soy. Me encanta la danza, me encanta todo el arte, vivir, disfrutar, conocer, experimentar. Pero le decimos la mujercita, ¿eh? Es muy perceptiva, muy intuitiva. Esta parte del cuernito de venadito nos habla de esa ciclicidad. Está presente el té mashkali o té machkali. Claro, aquí está, mire, es el té machkali. ¿En qué, en qué ceremonia o en qué trabajo trabajamos los cuatro rumbos? En el té machkali. Fíjense que algo que aprendimos recientemente en Huitzilin y Pañeyeca de té machkali. Té como persona, mach de machtia, Cali, la casa de la enseñanza, Temazcal. Algunos dicen, es la casa del vapor. Es la casa de la enseñanza y aprendizaje. Porque a eso nos limita, a eso nos invita a que nosotros podamos aprender de ese temazcal, ¿no? Nos habla de dos personas que podrán trabajar con la sanación, con la armonización, ¿sí? Y la ofrenda que nos da precisamente Tonatiuh y Mesli, Tonali y Awali, la ofrenda que nos da en ellos son estos tres. En esta unión tendrán que vibrar, tendrán que crear la armonía en el arte, en la música. La danza es una medicina, la danza. Por eso aquí miren la ofrendita, las dos serpientes se meten hacia la ofrenda. ¿Qué quiere decir? Tienes que buscar dentro de ti eso que tú puedas dar de ofrenda. El huevo de coyote se da su importancia. Tiene sus cacles, ¿no? Yo soy el gran danzante. Y es lo que nos dice a veces. Dice, este huevo de coyote, sí, así como nos lo muestra, o sea, es un vivaracho, es una persona que va a andar siempre, ¿no? Con su música, con su danza, danzando con la vida, viviendo la vida, disfrutando la vida, ¿no? Y entonces, precisamente, y la mujer, si se dan cuenta, la mujer, ¿no? Es ella es un xochiquetzali, ella es muy humilde, no es sumisa, ¿eh? No es, ser humilde no es ser sumisa. Ella es respetuosa, pero muy observadora. A la vez también ella armoniza con su ayacastle, ¿no? Su sonajita, armoniza, pero vean, en su tocadito tiene ese quetzal, tiene un pensamiento florido y se conecta con las energías. Para todos aquellos que nos encanta precisamente este trabajo, eh, miren, aquí tenemos un contenedor, este es la pasión. La pasión por el trabajo, 1, 2, 3, 4, 5. Es la espuma, el ocle, el movimiento. Estas dos personas, si se llegan a juntar de esa manera, que tengan su cuenta el número 2, y aquí 1, 2, 3, 4, 6, y también del 2, que alguien que tengan 2 y 2, son personas que les encanta la medicina. Quizá uno u otro se van a ir autodescubriendo, ¿sí? Trabajando, armonizando,
pero sobre todo, compartiendo esa medicinita, porque los dos son medicina. Recuerden que la danza, la música, la conexión con el arte es música, es medicina. Vean aquí, miren, tiene sus 1, 2, 3, 4 flores y su tocadito. Al igual, miren, en su oídito, ese tiene lo del fluir, y aquí tiene también la conexión, miren, es un oído, tiene mucha fuerza de voluntad para escuchar, porque para ser un artista hay que saber escuchar muy bien. Y vean, su huehuet es de color rojo, la fuerza de voluntad por los 4 rumbos, con ocelos, tocar ese huehuet desde la conciencia, desde la búsqueda interna con nosotros mismos. Y esta pasión, vean, miren, tiene un rostro aquí. ¿Se dieron cuenta? Tiene un rostro. Y aquí tenemos un solecito, miren, un solecito que precisamente está ataviado, es un rostro, es una energía. ¿Qué quiere decir? Este es el rostro del nacimiento de los hijos que pueden tener estas personas. Son personas con mucha energía. Imagínense, Xochiquetzali con Huehuecoyotl, una unión muy hermosa, ¿verdad? Pero bueno, a mí me gustaría dejárselos de tarea también, que lo pudiéramos revisar, que lo pudiéramos puntualizar, vean. Miren, 1, 2, 3, 4. Tiene 4 ojitos estelares. 1, 2, 3 y 4, la luz que emana del sol. ¿Ah? Así es que cuando nos encontremos a una persona, a una mujer que tiene su numeral 6 y el hombre su numeral 2, ahí está esa energía. Pero forzosamente tiene que ser así, ¿no? Miren, este es de otro color. Alguien que tenga 2, mujer que tenga el numeral 2 y el hombre tenga el numeral 2, coincide. Pero si nosotros queremos y decimos, bueno, luego les decía, para mí esta es la pareja perfecta, desde mi punto de vista. Pero para muchas personas, para muchos hermanitos pueden decir, no, a mí me encantaría convivir, vivir y caminar con una persona que también le gusta la danza, la medicina, el temachcali, eh, todo ese vibrar. Pues ahí está, ¿no? Sí, pero bueno, es que mi numeral no es ese. Bueno, pero si tú lo empoderas, lo puedes hacer. Sí, tienes que entender esta imagen. Hacerlo en grande y pegarlo todo, cada vez que se pueda, platicarlo. Miren, mira, este trabajo tenemos que hacer juntos, no cada quien por su lado, no, porque estas dos energías no están de espaldas, ¿eh? No están dándose la espalda, están frente a frente. Por eso decimos, Teo, Teo, Ish, Teo, Ish, Ilwinamictilistli. Ceremonia, fiesta, en donde podemos vernos frente a frente, todos los días. ¿Sí? Sería ese trabajo. Esta es la tarea, que podamos entrar, vibrarlo y trabajarlo, hermanitos. ¿Sí? Tlazohcamati. No sé si hubiera algo más que quisieran ustedes compartir. De mi parte sería todo. Y pues les agradezco que nos hayan acompañado el día de hoy para estudiar esta imagen tan hermosa, tan interesante, donde todos nosotros podemos hacer la interpretación, ¿verdad? También recordarles que decimos, nada más los que se van a unir. No, hermanitos, los que ya tenemos nuestra pareja o con nuestra esposa, con alguien que convivimos, platicarlo, decir, mira,
Me encanta esta imagen que tú y yo pudiéramos armonizar así de esta manera. ¿Ah? Hermanita Chalchivejecacoat, la escuchamos. Tlazohcamati Temachini. Yo nomás tengo una duda respecto a los numerales. Ahorita como nos ha explicado que, por ejemplo, en este caso es 2 y la otra persona 6 o 2, pero la pregunta es si también se pueden sumar, por ejemplo, los del lado izquierdo, aunque no sean del mismo color, que también pueda ser una persona chicuelli con una persona Home, o incluso sumar como todos los numerales y que entre esos, o sea, por ejemplo, aquí suman 10 y ver como la manera en que entre los numerales de los 2 sumen 10 o no, o hay uno específico así para cada numeral. Por supuesto que sí, hermanita. Se pueden, haga de cuenta, se pueden sumar todos. Por ejemplo, mire, aquí tenemos 6 más 8 más 2, 10. Puede que encontremos, el hombre tiene 5 y la mujer tiene 5 y suman 10. Puede ser que el hombre tenga 8 y la mujer tenga 2 y suman 10. Por supuesto. ¿Por qué les digo, por qué le digo esto? Por mire, lo que les decía, el rostro que tiene es más masculino que el rostro es más femenino, ¿no? Usted puede hacerle de esa manera, por ejemplo, aquí. Claro, hermanita, claro que sí. Aquí lo importante es que nosotros encaminemos, ayudemos a los hermanitos que vayan a hacer este trabajo. Ojo, no nada más cuando alguien diga, oye, pues quiero hacer mi ceremonia de amarre de tilma. Tú que dices que tomaste un curso, ¿podrías ayudarme? Claro. Pero también puede que llegue gente con nosotros y nos diga, oiga, ¿cómo pudiéramos trabajar nuestra unión? Ya estamos casados, ¿no? Nos casamos por la religión católica, un ejemplo, ¿no? O nos casamos o hicimos nuestra ceremonia de amarre de tilma, pero pues no nos explicaron, no nos dieron una imagen que podamos, ah, ¿te sabes tu tonal? No, pues no. ¿Y su esposa, su esposo? Tampoco. Bueno, primero tenemos que hacer su tonal para encontrar su numeral. Después de eso buscamos la imagen que es tanto su numeral de usted como el numeral de su pareja sumando sería la imagen que lleguemos a encontrar. ¿Sí? Espero haberle respondido su pregunta, hermanita. Cámate, Marcinit, Tlazohcamati. Tlazocamati Negnitzin. Hermanito Martínez, lo escuchamos. Wale, Temastiani, también a mis hermanitos, un saludo. Vale, Gracias vale. por permitirme continuar con este bello conocimiento. Una disculpa primeramente, la realidad es que llegué un poquito cansado de mi trabajo y me quedé dormido y dije, ahorita despierto, pero ya desperté tarde. Pero tarde, pero sin sueño, nunca es tarde, dice por ahí. Quema, quema. Yo creo que ya luego voy a ver la repetición porque a mí me encanta mucho lo del códice Ferrari Meyer, me la perdí, pero la voy a ver. Lo bueno que va a quedar grabado. Sí, nada más dos preguntitas. La mía, una inquietud, es una inquietud. Si yo ya me casé, ahorita estaba precisamente hablando de esa inquietud. Si yo ya tengo 27 años de casado por la iglesia, ¿en algún momento puedo, hacer esta ceremonia con mi pareja, con mi esposa? Esa es la primera pregunta. La segunda preguntita sería cuestionar a Huehuecoyot. Yo recuerdo que nos dijo en las clases de la semana que el coyotito, pues es muy imponente cuando lo encuentra a uno, porque nos deja paralizados de la fuerza que tiene este animalito. Y ahorita usted hablaba de otra cualidad que no sabía del coyotito, pues.
de muy alegre, muy armónico. Entonces, para mí me sorprendió esta cuestión ahorita. Pues sí, yo, de mi niñez estuve mucho tiempo en el campo y por las veces que me tocó ver los coyotitos, para mí eran muy, con una energía alegre. No, nunca me tocó que me dejaran paralizado como usted no, en algún momento, por su fuerza que tiene, ¿no? Por su análisis que realizan a través de su olfato, a través de la lengua, que perciben la vibración, la energía. Al contrario, yo los veía como algo, pues muy cercanos hacia mí, porque en la parte donde me tocaba subir al cerro, a la parcela, pues había bastantes coyotitos. Inclusive, pues cuando yo veía ya excrementos de ellos como tipo espumita, ya sabía que ahí andaban. Entonces, inclusive nos tocó tener animalitos perros que se cruzaban con los coyotes. Y tienen unas cualidades esos animalitos, la cruza pues, de esos animalitos muy especial, muy apegadas a la parte humana, pero también pegadas hacia la parte de cuidar y de proteger la manada en donde andan. Si en el caso la traíamos nosotros con muchas vacas, borregos, pues sí, en ocasiones la salía la parte animal, la parte, su instinto, y pues sí mataban a algunos, uno que otro animalito. Tal vez a lo mejor es algo que no es algo que debemos de, será como un reto, pues que también este huevocoyo pudiera ser que en algún momento surgiera esa parte, pero como es una persona muy centrada, muy equilibrada, pues controla esas emociones. Entonces, esos eran mis dos cuestionamientos, o más, y pues la inquietud. Ahora sí que lo escucho, Temastiani. Sí, hermanito. En efecto, usted lo puede hacer en la ceremonia el día que usted lo decida. ¿Mm? Ir siguiendo, como decimos, todos estos protocolos, todo este proceso, toda esta secuencia de actividades, se puede hacer, hermanito. Uno, el principal o la principal, este, el principal objetivo que podemos perseguirlo de estas ceremonias es, pues, vivir en armonía, ¿no? De entenderme a mí mismo y entender con la que estoy conviviendo, con la que comparto mi vida, ¿no? Es interesante que de una u otra forma podamos fortalecer, esto es para fortalecer la relación, para armonizarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque esta preparación quizá no nos los da. Hay lugares que dicen, ¿te quieres casar? Sí, pues tráeme tu acta, tu identificación, sale, vámonos a unirse. Y, "Ay, no me interesa", y vean cómo le van a hacer, ¿no? Pero en este caso, tal y como nos lo muestra el Amoshli Yowal Yehyekat, la Amoshli Borgia, pues nos habla de esto, ¿no? Del trabajo, de la energía que vibra. Además que el cuernito del venado año con año le sale una asta, un pequeño cuernito, una pequeña ramificación. Por eso, por eso lo tiene en la mano la mujer que dice, en el transcurso de la relación se tiene que ir forjando, se tiene que ir trabajando. Los que trabajan con el temazcal saben muy bien con las astitas de venado, los cuernitos de venado, algunos con eso acomodan las abuelitas piedras, ¿no? ¿Por qué? Porque se dice que en los cuernitos de los venados contienen medicina. Pero bueno, el día que ustedes lo quieran hacer, lo pueden platicar para vivir en armonía. Esa es la finalidad, de vivir en armonía y trabajar en armonía en equipo, ¿no? ¿Sí, hermanito? Bueno, Tema, Temastiani, ya nada más hacerle un siguiente comentario. Tengo ahora sí ya la necesidad de la siembra de mi nombre y mi ceremonia de 52 años.
Yo creo que el siguiente mes salgo de vacaciones y me gustaría saber si se podrían realizar para irme programando también. Si tiene la Sí, oportunidad usted de hacerlo. lo podemos hacer, hermanito, ya sea en la distancia, a través de Zoom, de manera presencial. No lo sé, lo podemos realizar. Primero sería la lectura de su tonal. Segundo sería la siembra de su nombre. La ceremonia de 52 años, que es la primera ancianidad, ¿no? Y que también tiene la propia ceremonia. ¿Lo podemos hacer todo junto? Del de 52 años y de siembra de su nombre, sí. Pero la lectura de tonal tiene que ser un antes, un pre para poder realizarlo. ¿Sí, hermanito? Si me lo permite y me recibe en su casa, con gusto voy. Claro Y que sí, hermanito. Nos ya organizamos y aprovecharía hacemos el unos trabajo. días para estar ahí y para también hacer trabajos, porque me interesa hacer los físicos ahí con usted. Perfecto. Nos ponemos de acuerdo, hermanito. ¿Qué más, Bien. Sebastián? Y a mis hermanitos, hay que me disculpen la interrupción. No, no Pero se no preocupe, dijo, hermanito. pero no dijo si nos invitaba también a nosotros, Temastiani. Pues ya están invitados, hermanito. No, está Es- abierto, pues, yo lo decía porque esa es mi intención, pero si los demás quieren acompañarnos, bienvenidos y yo creo que estamos trabajando en equipo y el compartir de nosotros, yo creo que es universal y no soy excluyente, al contrario, me gusta siempre compartir y gracias, Sí, gracias. sí, porque sería muy bonito que también nosotros fuéramos y estuviéramos ahí apapachándolos a los dos también, ser parte de esas ceremonias tan importantes y tan bonitas, sería también un orgullo para nosotros. Perfecto, hermanito. Pues ahí está, hermanitos. Ya probamos programando otra ceremonia, otra reunión donde podamos compartir, trabajar. ¿Les parece? Bueno, Tema, Perfecto, Matimos se tema. ubican. sería en octubre, Sebastián, usted pone fecha. Perfecto. Lo vamos organizando, hermanito. ¿Sí? Bueno, Matimos se ubican. Máximo Chiquitos se que huecan, buscan. Temastiani. Matimos se ubican, Timistlazotlan, Nogniwan. Máximo se oiniwan. huecan, todos hermanos. Matimos se ubican. Kuyagualtita Xiuanquiman. Marciani.